Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven Sígueme. Hoy vamos a estar entrando ya en la parte final de tercer Nefi y empezando con cuarto Nefi, que tiene solo un capítulo. Y históricamente, las enseñanzas de Jesucristo y su ministración terrenal ya terminó. Ahora, ¿qué pasa? Que él ya se retiró, ya conversamos de todas las cosas que les enseñó en su ministerio. La iglesia queda asignada, por decirlo de alguna manera, y los discípulos estaban en este asunto que no sabían qué nombre ponerle a la iglesia y estaban debatiéndolo, y parece que la conversación era un poco complicada y habían varias ideas. Entonces ellos oran como Jesús les había enseñado y él se aparece a ellos. Y me gustaría que leamos lo que les enseñó, más que lo que pasó. Ok, veamos los versículos 1 y 2 de tercer Nefi 27. Dice lo siguiente: y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían visto, oído y visto, y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Y Jesús se les manifestó de nuevo porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo: ¿qué queréis que os dé? Ahora, a mí, aquí podemos hablar bastante acerca en adelante sobre el nombre de la iglesia, pero me basta con decir que me encanta que el presidente Nelson se ha tomado bien en serio estas palabras. Y parte del legado que él lleva es de recordarnos la importancia de que esta iglesia no es la iglesia de un profeta o de otro, o de una doctrina, o de un principio, o de un evento, ni siquiera de un grupo de personas. Es la iglesia de Jesucristo. Y esto es lo que Jesucristo les enseña en adelante. ¿Por qué se preguntan estas cosas? La iglesia es mía, así que pónganle mi nombre. Y los que lleven mi nombre, si están fundados sobre mi roca, ellos son mi iglesia. Pero de eso posiblemente lo pueden conversar bastante en el estudio individual y ver algunas citas incluso tal vez de las cosas que ha enseñado el presidente Nelson, de cómo referirnos adecuadamente a la iglesia y todos los esfuerzos que se han hecho por cambiar el sitio web de la iglesia y publicaciones de la iglesia y el canal de YouTube de la iglesia y otro montón de cosas oficiales que han sido cambiadas para que se represente correctamente a esta como lo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, donde yo quisiera centrarme un poco más es que aquí Jesucristo se les aparece a ellos. En otras palabras, esto de aquí no es parte de la visita que él tuvo originalmente. Eso ya se terminó, Jesucristo fue ascendido. Esto viene después. Y podemos notar en el versículo 1 las condiciones que se dieron para que Jesucristo se les manifestara otra vez. Dice que ellos estaban congregados. Número 1, se reunían. Número 2, dice que estaban congregados en poderosa oración y ayuno. Y yo aquí puedo encontrar, y es bueno preguntar primero, ¿qué encuentran en esta escritura? ¿Cuáles son las condiciones que ayudaron para que ellos puedan recibir la visita de Jesucristo? Y tómense el tiempo de contestarlo ustedes, la familia. Yo encuentro aquí 4 cosas. Una, estaban congregados. Número 2, estaban no solo congregados físicamente, sino que estaban unidos. Y recordemos que esta es una característica de Sion, los puros de corazón. Ellos eran uno en corazón y voluntad. Entonces, ellos estaban unidos y estaban unidos en poderosa oración. Ya hemos hablado antes de que no es solo oración lo que dice aquí. Siempre se les da características, adjetivos. Aquí se habla de estaban unidos en poderosa oración y ayuno. Entonces aquí vemos 4 pistas que nos pueden ayudar a obtener la influencia de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, en el versículo 2, adicional a todas esas cosas, dice: Jesucristo se les manifestó de nuevo. ¿Por qué? Porque pedían al Padre en su nombre.
hablamos de que esa oración era poderosa, pero otra característica esencial que tiene esa oración es que las oraciones se dirigen al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Y es algo básico que no puede faltar. Y se puede lograr milagros con esto. Ahora, Jesucristo les había enseñado a orar y por eso ellos sabían cómo obtener su presencia, su guía, su instrucción. Y esa fue una cosa en la que Él les dio el ejemplo. Jesucristo oró y después de orar les dijo, así como me habéis visto orar, así deben orar ustedes también. Ahora, conversamos ya un poco de esto en videos anteriores, pero me gustaría recalcar algo que está en el versículo 21. Dice lo siguiente. En verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia. Pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. Porque aquello que me habéis visto hacer, eso haréis vosotros. Y lo conversamos antes, así que no les voy a dar tanta vuelta, pero miren cuánto Jesucristo enfatiza: vosotros sois la luz que debéis sostener en alto, aquello que me habéis visto hacer. Una y otra vez durante su visita enseñó esto. Yo les doy el ejemplo, ahora ustedes repitan. Y aquí lo hace. Miren, viene a contestar esta pregunta. ¿Qué nombre le tenemos que poner a la iglesia? Él viene, les responde y de ahí les recuerda otra vez: lo que me han visto hacer, eso tienen que hacer ustedes. Otra vez, se los dice, se los repite, se los recalca una y otra vez, y aquí está de nuevo. Si lo dice tantas veces, seguramente es importante, así que haremos bien en poner atención. Ahora, en los versículos siguientes, Jesucristo da algunas instrucciones más que sería bueno otra vez ponerle atención en nuestro estudio individual y familiar, considerarlo yo, leer, encontrar, hacer listas. Si Jesucristo dice esto, les dice lo de aquí, les dice lo de allá. Ellos preguntaron por esto, pero Él aprovechó y les dio todo lo de acá. ¿Por qué? Entonces, sería bueno revisar todas esas cosas de forma individual. Conmigo, vamos a saltarnos algunas de esas cosas y vámonos al versículo 30. Y dice: he aquí, mi gozo es grande, aún hasta la plenitud, por causa de vosotros, y también de esta generación. Sí, aún el Padre se regocija, y también todos los santos ángeles, por causa de vosotros y los de esta generación, porque ninguno de ellos se pierde. ¿Por qué me gusta mucho este versículo? Aparte de nosotros, que deberíamos ser obedientes, porque aquí Jesucristo, más arribita, lo menciona. El que escuche estas cosas y me hace caso va a ser enaltecido. Queremos ser enaltecidos. No por un tema de ego, sino por llenar la medida de nuestra creación. Y aquí hay una de las razones importantes. ¿Para qué hacemos todas estas cosas? Bueno, Jesucristo las hizo para dar gloria a su Padre. Jesucristo las hizo porque nos amaba a nosotros. Jesucristo lo hizo para traernos de vuelta a nosotros junto con Él, siendo que Él era el único que iba a poder volver solito con el Padre. Él dijo: no, yo voy a hacer el sacrificio más terrible y más grande de todos para que ellos tengan la oportunidad de volver conmigo. Ellos han hecho todas estas cosas por nosotros para traernos de regreso a nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos las cosas? Bueno, podemos decir, queremos hacerlo porque queremos volver a nuestro Padre Celestial. Y no es solo una buena respuesta. Naturalmente tenemos ese sentido de volver a nuestra familia celestial, porque de ahí venimos. Pero aquí hay una buena razón también que me gusta mucho. Nosotros podemos darle un gozo grande, un gozo que se refiere como plenitud a los ángeles, a Jesús y aún a nuestro Padre. Lo decepcionamos de muchas maneras, en muchas ocasiones tenemos que arrepentirnos,
pero podemos hacer que sea lleno de gozo, que sean llenos de gozo al hacer las cosas que nos piden, las que les acabo de decir que hagamos una lista, que están más arriba en este capítulo. Ahora, versículo 32, pero he aquí, me aflijo por motivo de los de la cuarta generación a partir de esta, porque serán llevados cautivos por él, así como lo fue el hijo de perdición. Porque me venderán por plata y por oro y por aquello que la polilla corrompe, y que los ladrones minan y hurtan, y en aquel día los visitaré, sí, haciendo volver sus obras sobre sus propias cabezas. Entonces nosotros por un lado podemos tomar ciertas decisiones que hacen que Jesucristo, que los ángeles, que nuestro Padre tengan un gozo pleno. Pero por otro lado, nosotros también podemos ser causa de aflicción para ellos. No quisiera yo que sea así. Ahora, versículo 33 también. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido estas palabras, dijo a sus discípulos, entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que la hallan. Pero ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la muerte. Y muchos son los que la transitan hasta que llega la noche en la que nadie puede trabajar. Y esto a mí me pone a pensar. En la conferencia aprendimos bastante. En la última conferencia general se habló mucho de que la vida es difícil y de que las pruebas son duras y de que se supone que iba a ser así, de que iba a ser difícil. Ahora, la tentación de Satanás va a ser por dos lados. Una, hacernos suponer que debería ser fácil y por ende desanimarnos. Pero también es otra, tratar de hacer que sea fácil. ¿Y qué es lo que hacemos para que sea fácil? Usualmente quebrantar las leyes de Dios. Por eso la advertencia. Si algo es difícil, usualmente es porque vale la pena. Ahora, eso no es una regla general. Y lo bueno es que tenemos los mandamientos para guiarnos. Entonces nosotros podemos saber qué debo hacer para alinearme. Y también puedo saber qué esfuerzos valen la pena. Mi presidente de misión solía decir, hay gente que quisiera tener lo que otros tienen, pero no están dispuestos a hacer lo que ellos hicieron para obtenerlo. Y esto se aplica a todo, se aplica a las cosas materiales, por un lado, pero también se aplica a cosas espirituales. Y como lo aprendemos en Doctrina y Convenios, para Dios todas las cosas son espirituales, finalmente. Pero por ejemplo, a veces nosotros podemos ver un matrimonio feliz y pensar, ¡qué suerte! Y no vemos el trabajo, el esfuerzo, todo lo que hacen estos matrimonios felices para estar bien. Cuesta. Y tal vez donde más duele es en el orgullo, que uno suprime el orgullo en muchos aspectos para poder tener un matrimonio feliz. Y estoy hablando de una cosa específica, pero pensemos, ¿qué es aquello que yo quiero, aquello que yo anhelo, que quisiera tener? Y después, ¿qué estoy dispuesto a hacer para obtener o conseguir eso? Para empezar, ¿estoy dispuesto a hacerlo o no estoy dispuesto a hacerlo? ¿Qué es lo que se necesita para llegar a eso? Y no quisiera ser duro ni cruel pensando en que a veces nos rendimos muy fácil. La vida no es fácil. Y a veces puede ser particularmente difícil. Entonces, yo no digo estas palabras de forma ligera, sino tratando de dar ánimo. Y algo que podamos hacer, sobre lo que podemos trabajar para lograr ese algo. Ahora, en adelante hay bastante historia, muchísima, demasiada historia que Mormón compacta de forma increíble. Son 100, 200, 300, sí, 300 años, aún casi 400 años, que Mormón compacta de una forma impresionante
Solamente me imagino que le costaba con el espacio que tenía, así como no me queda mucho espacio, ¿qué vamos a meter aquí? Pero es muchísima la historia que él resume y yo voy a hacer un resumen todavía más salvaje, compactando toda esta cantidad de información. Eh, Jesucristo, viendo a sus discípulos, a sus 12 discípulos de aquí de las Américas, les dice, bueno, ¿qué quieren? 9 de ellos tienen el mismo deseo, quieren terminar su ministerio y volver a él. No terminarlo antes de hora, no hacer que sea corto, no le pidieron que sea fácil, que sea suave. Dijeron que vamos a hacer un esfuerzo y un sacrificio, vamos a servirte toda nuestra vida. Lo que queremos es, al final de nuestra vida, regresar a ti. Y yo me pongo a pensar, cuando uno se imagina a Aladino y la lámpara y los 3 deseos y toda la cosa, y uno puede de pronto fantasear, ¿qué 3 deseos pediría yo? Si fuera un solo deseo, ¿qué pediría yo? Estos 9 hombres, Jesucristo ofreciéndoles, ¿qué quieren? Le dijeron, queremos volver contigo. Queremos ir a ti. Y me conmueve la pureza de su corazón, el desprendimiento de todo. Ahora, 3 de ellos tuvieron un deseo distinto, pero no se atrevían a decirle a Jesús. Así que, pero Jesucristo, conociendo sus pensamientos, les dice, yo sé lo que ustedes quieren. Ustedes quieren lo que de mí quiso Juan, y se los voy a dar. Y lo que estos 3 quisieron era no terminar su obra y volver a Jesucristo, que es algo increíble, sino que dijeron, queremos trabajar para siempre. Por el resto de los cientos, miles de años que le queden a esta tierra, queremos trabajar para ti, para siempre. Y este esfuerzo y compromiso me conmueve. Yo cuando terminé la misión, a mí no me pidieron extender, pero si me pidieran extender, yo lo hubiera pensado bastante. No, yo ya terminé, quiero ir a mi casa. Pero no estos 3. El deseo completo de ellos era seguir para siempre. Y se les concedió. Ahora, ahí hay varios detalles de doctrina y técnicos y cómo fue, y fueron cambiados, no fueron cambiados. Sí tuvieron que ser cambiados, pero fueron cambiados así, no fueron cambiados de esta manera. Esos son detalles que podemos estudiar, son chéveres. Como les decía, Mormón cogió un montón de siglos y los apachurró toditos. Y nosotros en un pequeño video tenemos que apachurrarlo más todavía. Ahora, se cumplió la profecía, la promesa, las palabras de Jesús. La primera generación, todo bien. Pero en las siguientes generaciones poco a poco empiezan a aparecer una cosa aquí, una cosa allá. Primero que ya no todos eran de la iglesia, y luego empezaron a dividirse otra vez en hitas, los que sí eran de la iglesia de Cristo, los que no eran de la iglesia de Cristo, los que perseguían a la iglesia de Cristo. Aún la iglesia de Cristo mismo se divide también. Habían los que perseguían a los que creían en Jesucristo, y la persecución era fuerte, como lo que se sabe del viejo mundo. No era algo sencillo, y empezaron a tener otra vez guerras entre ellos. Empezaron otra vez a distinguirse por clases sociales. Y aquí hay unas partes que nosotros podríamos leer y confundir, porque se habla de que ellos tenían, cuando estuvieron bien, cuando Jesucristo los dejó bien organizaditos y ellos estaban papelito, ellos tenían todas las cosas en común, que es algo que para nosotros puede resultar un poco confuso. Algo que me gustó mucho de la conferencia general es que las autoridades generales, varios de ellos, hicieron mención acerca de la importancia de la libertad individual, de el derecho de alabar a Dios según los dictados de nuestra propia conciencia, y de otros derechos como el de la propiedad privada. La gran nación de Estados Unidos, se nos recordó en la conferencia,
fue originada con inspiración. Los principios que están en esa constitución que muchos otros países emularon después fueron parte de lo que Dios preparó como terreno para que pudiera surgir y volver el evangelio verdadero de Jesucristo. Ahora, previo a toda esa iniquidad, a que se pierda todo lo que se había ganado, tomó siglos, tomó generaciones, pero antes de eso, ¿cuál era la condición o qué fueron las cosas que pasaron que los llevaron a vivir de una forma tan linda? Vamos a cuarto Nefi y vamos a los versículos 15 y 16. Y como marco histórico, otra vez, estamos el tiempo atrasito. Cuando Jesucristo recién se fue, los dejó bonitos. ¿Qué fue lo que pasó? Se pusieron a trabajar, empezaron a levantar otra vez ciudades, rehicieron casi todas las ciudades que se habían destruido. Bueno, no las que fueron cubiertas por que aparecieron montañas donde era llano, ni tampoco las que fueron hundidas en el agua, porque ni modo. Pero se reconstruyó todas las ciudades que se pudo, se trabajó mucho, eran una gente buena, hermosa, trabajadora, empezaron a crecer muchísimo, casarse y darse en casamiento, todas las cosas chéveres. Versículos 15 y 16 dice: y ocurrió que no había contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. ¿Y por qué quise volver en el tiempo a este punto? Porque no quería terminar en un punto depresivo en el que todo estaba mal. ¿Cómo nosotros podemos establecer algo similar en nuestros hogares? No vivimos en esa época y todavía no es el milenio. Jesucristo no va a venir a nosotros como vino a ellos, sino hasta que sea el momento del milenio. Entonces nosotros no podríamos a nivel de sociedad tener una vida de ese tipo como la que ellos tenían, sino hasta el milenio. Sin embargo, nosotros podemos poner el esfuerzo, el trabajo para que en nuestras familias, en mi casa, crear algo similar a la sociedad que ellos tuvieron. Ahora, si yo les pregunto cómo lo hacemos, la respuesta no es, bueno, tiene que venir Jesucristo, pasar con nosotros algunos días, sanarnos y conversar con nosotros. Ese privilegio no vamos a tenerlo. El Cristo se nos puede manifestar y de eso yo doy testimonio. Pero no va a ser como lo que ellos tuvieron, días de pasar con Él, de que ellos les enseñó a tomar la Santa Cena, que Él administró para ellos, los sermones, todas estas cosas, no lo vamos a tener. Tenemos profetas, tenemos apóstoles, tenemos líderes, tenemos guía, tenemos el Espíritu Santo. Tenemos un miembro de la Trinidad con nosotros, constantemente. Lo hemos recibido por don, mediante una ordenanza. Eso es lo que se nos da a nosotros. Entonces, como les decía, no vamos a pedir que Jesucristo venga a pasar varios días con nosotros. Pero ¿qué sí podemos hacer? Veamos las claves que había en estos dos versículos. Otra vez, cuarto Nefi, versículos 15 y 16. No habían contenciones a causa del amor de Dios que moraba en el corazón. Las escrituras dicen del pueblo, yo voy a poner de la familia. Mi familia no es perfecta. En mi familia sí pasan cosas de vez en cuando. No somos perfectos, pero esto es algo a lo que podemos aspirar y sí podemos tener de forma general un ambiente distinto en nuestra casa a lo que hay afuera, en el mundo. Y lo podemos lograr si nuestro corazón, si en nuestro corazón mora Dios, como pasó con ellos, para que no haya envidia, contiendas, tumultos, etcétera, 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 etcétera. Y finalmente, para que podamos ser un pueblo dichoso. Y lo podemos lograr.
podemos decir como Nefi si nos esforzamos, a pesar de todos los problemas que igual vamos a tener. Podemos decir como Nefi: y aconteció que vivimos de una manera feliz. No perfecta, no sin problemas, no sin dificultades, pero nuestra casa puede ser un lugar de refugio, un lugar donde mora en el corazón de cada uno el amor de Dios, donde sentimos el Espíritu, donde oramos juntos, donde nos arrodillamos a dar gracias juntos, donde se lee y se estudia las Escrituras. Ok, hemos aprendido cosas súper chéveres en un montón de historia que apachurramos un montón porque ni modo, no hay de otra. Hay muchísimos detalles aquí que me encantaría saber. Y Mormón, me imagino que está, le quisiera contar todo esto, pero no hay dónde escribir tanta cosa. En adelante en la historia se vienen momentos difíciles. Vamos a ver, otra vez, guerritas, y no de las que terminan bien, sino de las que terminan mal. Pero las enseñanzas de esta gente que sobrevivió fiel a Dios en momentos extremadamente difíciles van a ser una maravillosa ayuda para nuestra familia. Todos tenemos problemas, dificultades y momentos de tristeza. Aún Jesucristo los tuvo. Pero nosotros podemos, así como Él, también ser llenos de gozo. Yo lo sé. Lo comparto en su sagrado nombre, en nombre de Jesucristo. Amén. Así que no se pierdan los próximos videos. Si les gustó el estudio de hoy, no olviden darle like al video. Suscríbanse al canal para que puedan tener siempre estos videos. Y si les parece que es de beneficio, si es una ayuda, si es una bendición, podemos compartirlo con alguien más para hacer llegar a más personas las bendiciones. Amigos, hasta la próxima. Chao.